Bien, con todos muy buenas noches. Continuando con nuestro ciclo de capacitaciones sabatinas, la Asociación de Protección Jurídica Conciliadora PROJUC y el Ilustre Colegio de Abogados del Callao, en esta oportunidad va a presentar dos temas muy relevantes dentro del marco jurídico. El primero, etapas del proceso penal en el nuevo Código Procesal Penal. Bien, comentar al respecto sobre este tema, de como ya tenemos conocimiento, muchos de los presentes, abogados y estudiantes de Derecho, y estamos dentro del marco del nuevo Código Procesal Penal, donde tiene claramente marcado ciertas etapas, ciertos principios, y el más destacado, ¿cuál es? El de la oralidad. Y es importante que los abogados conozcan, al igual que los estudiantes, las dinámicas de estas etapas. Es bueno conocer cada tópico que se desarrolla dentro del proceso penal. Acto seguido, tendremos ya a las 8 de la noche el tema de la criminalística y el sistema acusatorio. En principio damos la cordial bienvenida al expositor, al doctor Leodán Kunaique Guerrero, del cual daremos una pequeña reseña. El doctor Leodán Kunaique Guerrero es coordinador académico de APROJUC Capacitaciones. Es asistente judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima, asesor legal de Pacto Ciudadano contra la Corrupción y el Narcotráfico en el Perú. Además, es asesor legal del partido político Pueblo Unidos Venceremos. Doctor Leodán, le damos la más cálida bienvenida a esta capacitación, que seguro será de agrado de los asistentes. Lo dejamos, doctor, con el uso de la palabra. Estimado doctor, muy buenas noches con todos. Primeramente, agradecer a PROJUC, presidida por mi buen amigo y maestro, doctor Hassen Morales Vital, y al Ilustre Colegio de Abogados de Callao por tomarse la modestia de invitarme a disertar en esta conferencia internacional, de la cual voy a debatir en este tema muy importante, que son las etapas en el nuevo Código Procesal Penal 2004. Dicho esto, vamos a empezar a disertar. Voy a hacer algo dinámico porque para profundizar todo el tema me pasaría toda la noche, ¿no? Es demasiado amplio. Lo voy a hacer dinámico. Dicho esto, vamos a empezar. Como sabemos que ha entrado en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en Lima Metropolitana, ¿no? El nuevo Código Procesal Penal se dio mediante Decreto Legislativo 957 y publicado el 29 de julio de 2004, más conocido como Proceso Común. Como bien sabemos que las etapas del proceso penal está dividido en tres etapas. Tenemos la investigación preparatoria, la intermedia y el juicio oral. Para ser más específicos, digamos que podemos tener una etapa de impugnación, ¿no? Yo le llamo el juicio oral, ¿no? Dentro de la etapa preparatoria tenemos dos subetapas, que son las diligencias preliminares y la investigación preparatoria, pero en este caso más formalita. Entonces, diría que tiene por finalidad la investigación preparatoria recaudar autos de investigación, pero eso sí, que tengan dos características. ¿Cuáles son las características? Que sean urgentes, inaplazables. Por ejemplo, un ejemplo de urgente, inaplazable, ¿no? Puede ser de urgente a un cadáver, pues no lo vas a dejar un mes, 2 meses, ¿no? Imposible. En el caso, por ejemplo, de inaplazable, el dosaje etílico, no te vas a sacar pues, de aquí a 1 año, 2 años, imposible, ¿no? Esos son autos urgentes inaplazables. Entonces, dicho esto, se tienen que llevar a cabo en estas diligencias preliminares. No solamente en estas diligencias preliminares, sino también determinar que existe un hecho con apariencia delictiva, o que haya una persona vinculada con este hecho, ¿no?
Para esto sirven las diligencias preliminares. ¿Ok? Una vez que tengas tu caso concreto, pasarías a la investigación preparatoria, pero en este caso más formalizada, porque tiene otro rango, ¿no? Formalizada. Entonces, aquí para cumplir otra finalidad, ya no solamente para recaudar elementos de investigación urgentes, inaplazables, sino para recaudar elementos que en el fiscal generen una idea. El código le llama elementos de convicción. ¿Está bien? Bacán. Entonces, elementos de convicción recaudar en esta etapa preparatoria, formalizada, bacán. Entonces, como tiene una finalidad específica cada subetapa, entonces nos preguntamos, que también tiene plazos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el caso de las diligencias preliminares, nuestro legislador se olvidó. Entonces, por ejemplo, en el artículo 334 del Código Procesal Penal, tipifica 60 días prorrogables a discreción del fiscal, dependiendo de las circunstancias de complejidad de la investigación. Entonces, la Corte Suprema, hablando formalmente o jurisprudencialmente, mediante 2 casaciones, nos dijo, ya que el código no regula los plazos, allá yo los voy a poner. Entonces, dijo la Corte Suprema mediante estas 2 casaciones, la 599 de 2018, Lima, para ser más específicos, el caso del Partido de Fuerza Popular, en concordancia con la casación 144, 2012, Ancash, donde dice, allá, como tú el código no establece plazos, allá, yo lo voy a poner. Dependiendo, por ejemplo, para casos simples, dice, mediante esta casación, 120 días prorrogables hasta 60 días. Esto significa que no pueden ser 120 días ni 60. Pueden ser 10, 20, dependiendo, ¿no? Y entonces, una vez, si el caso, dice la Corte Suprema, si el caso es complejo, la cosa cambia. Ahí el plazo es de 8 meses. Es cierto, el tema de discusión mediante esta casación 599 era si los casos imputados como crimen organizado duraban 8 meses. ¿Y qué dijo la Corte Suprema mediante esta casación? Dijo, allá, muy poquito. Entonces, tiene que ser crimen organizado, 36 meses, no prorrogables. Esto es el máximo. Una vez que termina las diligencias preliminares, pasas a la formalizada. Ahí sí, el código y la ley se estableció. Entonces dice, para los casos simples, 120 días como máximo. Podrían ser prorrogables por 60 días. En el caso de complejas, son 8 meses, prorrogables por 8 meses más. En el caso de crimen organizado, son 8 meses más. En el caso de crimen organizado, son 3 años, prorrogables por 36 meses. Si nos damos cuenta, solamente en las diligencias preliminares, el fiscal se demora 3 años, y en las diligencias preparatorias, ya más formalizadas, son 6 años. Si tenemos 6 años en la investigación preparatoria y en las diligencias preliminares 3 años, son 9 años, ¿no? Y entonces, en esta investigación formalizada, nace una figura muy importante. Ustedes se preguntan, ¿qué figura? Nace el juez de la investigación preparatoria. Mejor dicho, llamado juez de garantía. ¿Por qué juez de garantía? No puede ser el compinche, pues, del fiscal, de trabajar juntos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ser el juez? Es proteger los derechos de los investigados, ¿no? Otra cosa muy importante. Los libros nos han enseñado que hemos sido invadidos. Pueden convocarlo
Desde la antigüedad En diligencias preliminares. ¿Por qué? Pues puede ser, ¿no? Para delitos simples, ¿no? Por ejemplo, puede ser un control de plazo, una diligencia preliminar judicial, ¿no? Una tutela de derechos. Entonces, para esos casos, este video es posible de convocarlo, ¿no? Bueno, más allá de... Se ve que la población ha aumentado de manera impresionante. Hay más tecnologías de defensa y Por existen... favor, a ver, a nuestro Gallardo, por favor, a ver si se apaga su micro para seguir con la disertación. Ya, ok. Es importante resaltar también que en la investigación preparatoria hay un tema en debate. En la Corte Suprema, por ejemplo, nos dice que el plazo de suscripción de la acción penal no interrumpe el plazo de inscripción de la acción penal. La Corte Suprema se ha matado diciendo mediante 2 acuerdos plenarios en el año 2010, diciendo que por favor entendamos los abogados y lo del Poder Judicial, entender que no solamente suspende la formalización de la suspensión de interrupción de plazo de la inscripción de la acción penal. Entonces, por ejemplo, si analizamos el código de 1940 analizamos el juicio del nuevo código del 2004, las cosas no cambian. Entonces, más allá pues de que antes en el código de 1940 era, pues, era el sistema de impugnación, ¿no? Antes proceso de nulidad, ¿no? Ahora recurso de apelación, pero termina siendo un juicio no contradictorio. Más allá de la formalidad, pues, pero el juicio básicamente es el mismo. Siempre hemos tenido un juicio no decente, ¿no? Ok, entonces, mediante otra casación 613-2015, claro, la Corte Suprema dice que la investigación termina cuando el fiscal decide emitir la disposición de la conclusión de la investigación preparatoria. Es decir, si el fiscal no emite esta disposición, la investigación no termina. En ese caso tengo pues mis críticas y mis reparos, ¿no? Yo debo hacer plazos son plazos, no se deben cumplir, pero... Entonces, dicho esto, pasamos a la etapa intermedia. Quiero decir acá en la etapa intermedia, por ejemplo, que por favor todos interioricemos, ¿no? Lo que quiero decir, que escuchen, decirles que la etapa intermedia es una mera formalidad, pues. ¿Por qué? Porque se ha visto últimamente estos 3 años, ¿no? Que a todos se les da, pues, prisión preventiva, ¿no? Seas inocente, culpable, todos tienen que irse, ¿no? Al Urigancho, por ejemplo, ¿no? A Castro, ¿no sé? Pero, no, por ejemplo, ahora todos, pues, a prisión preventiva, todos se creen constitucionalistas, que los presupuestos, que la prognosis de la pena, el peligro procesal, la fuga, obstaculización, más allá, pues, pero yo diría, por ejemplo, que esta etapa de la etapa intermedia es una mera formalidad, pues, porque el código, por ejemplo, el Código Procesal Penal en el artículo 347, dice que en esta etapa, el fiscal como titular de la acción penal decide, después de haber acopiado todos los elementos de convicción como prueba de carga y descargo, si acusa o no. En esta etapa, el fiscal tiene 2 caminos. ¿Acusa o sobresee? Acusa si es que tiene elementos suficientes, si tiene un caso sólido, concreto, significa que puede tener, ¿no?
Entonces, y si no tiene elementos suficientes, tiene que sobreseer. Y el fiscal lo hace ante un juez de la investigación preparatoria, en una audiencia. Por ejemplo, el sobreseimiento se da en esta etapa intermedia. ¿En qué caso se da? Por ejemplo, cuando no se ha recopilado los elementos de convicción, ¿no? Que puedan encaminar no, perdón, que no pueda incriminar, ¿no? Al presunto autor, o también cuando la acción penal ha prescrito, cuando el hecho cuando el hecho no es delictivo, ¿no? Entonces, esas son la investigación, no la etapa intermedia. Por ejemplo, el sobreseimiento procede, dice, según el artículo 344 del nuevo Código Procesal Penal, el hecho objeto de la causa no se realizó o no pudo atribuirse al imputado. El hecho no es típico, no incurre una causa de justificación, de incumplidad o de no punibilidad. La acción penal se ha extinguido. No existe razonablemente la posibilidad de incorporar todos los elementos de convicción no suficientes para solicitar, ¿no? Fundamentalmente el juiciamiento al imputado, ¿no? Entonces, también el artículo 345, control de sobreseimiento y audiencias de control de sobreseimiento. El fiscal enviará al juez de la investigación preparatoria el requerimiento de sobreseimiento. Entonces, acompañado del expediente fiscal, el juez corre traslado a los sujetos procesales por un plazo de 10 días. Entonces, los sujetos procesales podrán formular, ¿no?, oposición, pues, formular elementos sustanciales, formales, ofrecer pruebas, ¿no? ¿No? Aquí también se aplica un principio muy importante, que es el principio de concurrencia procesal. Este principio se rige como una garantía de derecho fundamental al debido proceso. Proceso a las partes en el proceso judicial. En el sentido del juez de la causa, solo resulta emitir pronunciamiento con base a lo pretendido y lo probado. Dicho esto, pasamos a la etapa de juzgamiento para cumplir otra finalidad. Dicho esto, es un punto muy importante. Cada etapa del proceso penal cumple una función muy importante. La investigación preparatoria cumple una función muy importante. Entonces, yo diría que en la etapa intermedia, no, por favor, en la etapa preparatoria, le otorgaría el 70%. No, pues. El 70% de cambio en el sistema penal del nuevo Código Procesal Penal. Porque de ahí inerve, de ahí sale. Entonces, pero lo demás ya pues le otorgaría, ¿no?, la etapa intermedia, después al juzgamiento, ¿no? Entonces, más allá de eso, pasamos a la etapa de juzgamiento. Entonces, la etapa de juzgamiento, según el código, a ver un momentito, según el Código Procesal Penal, es la etapa principal del proceso penal, donde aquí se va a decidir si es culpable o es inocente. Entonces está dividido o desarrollado
en 4 situaciones. O sea, pues el alegato de apertura, debate probatorio, ¿no? Alegatos finales. Por ejemplo, en el alegato de apertura, o también conocido como el alegato inicial, ¿no? Donde tanto la parte tanto de parte de fiscalía como de parte también de defensa técnica deberán pues la teoría del caso, ¿no? En el debate probatorio se actuarán las pruebas también, ¿no? Que presenta la fiscalía y la defensa técnica. Y alegatos finales o alegatos de clausura, donde el fiscal y la defensa presentarán sus conclusiones, ¿no? Y su teoría del caso, donde el juez de la investigación preparatoria decidirá, pues no, si él toma la decisión es de absolverlo o acusarlo, ¿no? Es el proceso, ¿okay? El proceso penal es muy amplio. Yo he sido algo muy concreto, no he profundizado mucho el tema, pero es un tema muy importante que nos lleva a analizarlo a profundidad, porque se ha visto pues tanto, no se ha llevado un debido proceso, por ejemplo, de las prisiones preventivas, ¿no? Ahora pues está de moda la prisión preventiva, ¿no? En estos 3 años que inició la prisión preventiva, pues ya acá se vienen las etapas intermedias, ¿no? Para analizarlo bien. Y para no llegar al extremo de dictarles prisión a todos, ¿no? Yo creo que eso sería mi disertación. No, yo creo que mi amigo acá ya, mi amigo Medrano, se encuentra ya en el escenario. Darle más bien la cordial bienvenida. Buenas noches, mi estimado amigo, doctor Medrano. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un placer saludarlo. Gracias por saludarle, pues a verme, estimado, pues, es un gusto saludarlo. Puede ser que haya alguna pregunta que de mi estimado doctor Villar, lo veo por ahí. Sí, buenas noches, doctor Leodan. Quería preguntarle, ¿en qué etapa se da se archiva o se da el sobreseimiento en el proceso penal? No sé si podría usted hacer un comentario al respecto. Gracias por su respuesta, doctor. Gracias. Ok, mi estimado doctor, excelente tu pregunta. Como bien sabemos que la etapa se da en la etapa intermedia del proceso penal. Se da en 2 casos. Cuando el fiscal no ha recopilado los elementos de convicción que podrían incriminar, ¿no? al presunto autor. O también cuando la acción penal ha prescrito. O también cuando el hecho no es delictivo, ¿no? En esos casos, mi estimado doctor Villar. Gracias, doctor Leo. Gracias por su respuesta. Gracias. Gracias, tíos. Mi estimado doctor Medrano. Sí, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Lo escucho. A ver, mi estimado doctor, muy buenas noches. Un gusto saludarlo. Desde acá, desde Perú hasta Argentina. Es un placer, es un gustazo tenerlo en la asociación de APROJU Capacitaciones y el ilustre Colegio de Abogados de Callao.
No, el placer la verdad que es mío, así que uno siempre está dispuesto pues a contribuir estos pequeños aportes que a lo largo pues de la experiencia, el trabajo cotidiano viene adquiriendo, ¿no? Así que gustoso de que ustedes pues me permitan en realidad pues aportar desde este lado, de este país hermano, pues algunos conocimientos, ¿no? Diría básicos para que les puedan servir pues a los que están ejerciendo, ¿no? O están pues todavía en la labor de estudiante, ¿no? ¿Y qué más pues agradecido, ¿no? Y un tema tan importante como usted, ¿no? El tema de la prisión preventiva, todas las etapas del proceso. Así que pues yo tengo también algunas consideraciones y comparto algunas consideraciones que usted ha expuesto pues a lo largo de la temática. Excelente, mi estimado doctor. Vamos a ver, vamos a iniciar el doctor Mario Medrano Montoya. Él es especialista en, en investigación criminal, diplomado en especialización penal y procesal penal, maestrando en inteligencia, estrategia por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, de la cual le damos una cordial bienvenida a esta conferencia magistral que nos va a disertar y será de mucho enriquecimiento para nosotros. Mi estimado doctor, sin más preámbulos, le cedo la palabra. Doctor, Dígame, doctor. Teníamos programado para las 20 horas de Perú, si no me equivoco. Sí, doctor. Sí, justo estaba haciendo algunas diligencias, termino. Ya, pues viene a joder, pues. 10, 15 minutos y si Si no quieren está nos con el celular, ponemos 10 empieza a minutos pegar antes. a cititos. ¿Le parece? Estaría bien, doctor, claro. No se 10 preocupe. minutos, dame 10 minutos, por favor. Termino de hacer una diligencia, de cerrarla y continuamos. Como era programado para las 8 y justo yo quería escuchar su ponencia, por eso estaba. Ok, doctor, ok. Dame 10 minutos, por favor, Leodán. Gracias. Ok, doctor, ok. Bien, esperamos unos minutos para continuar con la otra charla e informarle a los participantes que desean adquirir el certificado de esta ponencia. Pueden contactarse a los números de la publicidad que ya están ahí consignados, o dejar sus datos en la caja de comentarios. Muchas gracias y esperamos unos minutos.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Doctor Leodán, ¿me escucha? Estimado doctor, sí, sí. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Perfecto, disculpa, no, justo tenía que cerrar algo, así que No se preocupe, estimado doctor. Estamos, nuevamente le voy a presentar, mi estimado doctor. Es un gran placer tenerlo en nuestra asociación y también a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Callao les damos la cordial bienvenida a esta conferencia magistral e internacional. Le damos la bienvenida al doctor Mario Medrano Montoya, de la cual daremos una sinopsis. Él es especialista en investigación criminal, diplomado en especialización en Derecho Penal y Procesal Penal, maestrando en Inteligencia Estratégica en la Universidad Nacional de La Plata, de la cual le damos la cordial bienvenida y todo suyo, estimado doctor, el escenario. Adelante. bueno, Leodán, la verdad que muy gustoso de que me has dado una presentación tan grata, ¿no? Así que gracias por eso. Uno siempre está pendiente de las invitaciones que le llega, porque también uno ha sido alumno. Creo que uno ha llegado, uno ha pasado por la academia, uno también se ha preparado constantemente con grandes profesionales que pues ya no da lugar a mencionarlos, pero uno siempre está también con la constante capacitación, porque uno nunca deja de aprender, ¿no? El derecho, tanto el derecho como la criminalística, evolucionan constantemente y te brindan nuevas herramientas, más la criminalística, ¿no? Por ser una ciencia pues que hoy se ha convertido en una ciencia probatoria de estándar bastante alto en realidad, ¿no? Que no da lugar pues a las subjetividades, ¿no? Es una ciencia bastante objetiva frente a los otros medios probatorios existentes pues dentro del proceso, ¿no? Así que estamos bastante incursionando dentro de lo que es el proceso penal y la criminalística. Y yo soy abogado en Perú, en realidad, no soy abogado aquí en Argentina, pero radico aquí en Argentina hace muchísimos años y pues a diferencia, y quiero rescatar ya para entrar en el tema, en realidad vamos a dar una pequeña introducción de lo que pues ya usted ha venido rescatando durante todas las etapas del proceso. No digo introducción, ¿por qué? Porque el proceso penal ha sido cambiante, ¿no? Ha traído nuevos desafíos. Y uno de los desafíos pues ha sido el andamiaje fundamental de lo que es la criminalística. Y también la criminología, ¿no? Pero yo como no soy criminólogo, entiendo parte de la criminología porque la criminología viene en sí a ser parte de lo que es el derecho penal, porque el derecho penal nace en sí de lo que es la criminología, presunción de inocencia, y los distintos pues, ejemplos que nos da la criminología, ¿no? Principalmente lo que es la presunción de inocencia, ¿no? Así que después la parte de la criminalística que también se convierte pues un andamiaje dentro de lo que es el proceso, el sistema procesal penal acusatorio, que en el Perú lo venimos teniendo nosotros desde el 2004, que ya hoy en día pues se da en su totalidad. Así, para hacer un poquito de lo que es referente al derecho comparado, derecho procesal penal comparado, vamos a decir de que aquí en Argentina todavía nos manejamos bajo un sistema procesal penal inquisitivo. ¿Qué quiere decir con un sistema procesal penal inquisitivo? En que todavía el juez es parte dentro del proceso. Es decir, el juez puede delegar la investigación al fiscal, o el juez puede presentar ciertos medios probatorios y formular también pues, cierta acusación. Entonces, ¿qué pasa? Aquí todavía tenemos esos tratamientos inquisitivos. Nos manejamos se manejan, en realidad nos manejamos, no, porque yo no soy abogado acá en Perú, a pesar de conocer mucho el sistema procesal ya por el hecho de trabajar constantemente en lo que es el derecho y la criminalística, se manejan con distintos códigos procesales. Cada provincia tiene su propio código procesal penal y tiene su constitución. Entonces son independientes. Nos manejamos un código procesal penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es acusatorio, un código procesal penal federal que es acusatorio, un código procesal penal de la nación que es inquisitivo, y un código procesal penal de la provincia de Buenos Aires que es inquisitivo, ¿no? Que es mixto en realidad.
Entonces, yo soy un poquito crítico de este sistema que se maneja aquí en Argentina. ¿Por qué? Porque no es como el sistema procesal penal peruano, que rige un solo código procesal penal, y pues para nosotros trabajar es un poquito más, más fácil en realidad, ¿no? Así que pues partiendo desde ese comparado, vamos a dar una pequeña introducción a lo que usted ya ha venido relatando, ¿no? Y específicamente quiero acotar un poquito de lo que usted ya muy espléndidamente, muy calurosamente y con tanto conocimiento ha venido explayándose, ¿no? Un tema bastante contundente, ¿no? De lo que es, pues, hoy en día la prisión preventiva, ¿no? Todos conocemos, pues, que la prisión preventiva hoy ya no es, pues, ya no es en realidad esa medida que debe ser evaluada con bastante meticulosidad, ¿no? Sino que hoy ya se ha convertido en una regla, en realidad, ¿no? Regla quizás por distintos factores, ¿no? Factores que puedan ser, factores externos en realidad, que involucran, pues, los factores mediáticos, presiones públicas y otros elementos, ¿no? Cuando nosotros analizamos respecto a la prisión preventiva, a veces es bastante tedioso, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces aquí en Argentina se ha visto prisiones preventivas por prognosis de la pena. El tema de la prognosis de la pena ya está, pues, zanjado en realidad por la doctrina, ¿no? Creo que la prognosis de la pena, o la pena en expectativa, como se llama acá, creo que eso ya está zanjado. ¿Por qué? Porque Solimine, uno de los doctrinarios, habla respecto a lo que es la prognosis de la pena, sino que la prisión preventiva dictar una prisión preventiva por prognosis de la pena o pena en expectativa es insuficiente en realidad. Insuficiente, ¿por qué? Porque tiene que ir acompañado con otro elemento que le dé fuerza a esa pena en expectativa para que se pueda vulnerar un derecho fundamental que tiene es el investigado, ¿no? Investigado, procesado, acusado, como quieramos llamarlo, ¿no? Dentro de lo que es el sistema procesal peruano no está definido en qué condición se encuentra esa persona, ¿no? Que está, pues, que ha violentado o supuestamente ha violentado la norma jurídica. No se tienen específicamente, no se tiene algo considerado de cómo llamar. Entonces, para poder violentar esa presunción de inocencia se necesitan, pues, elementos contundentes y vinculantes, ¿no? En el sistema acusatorio, en el sistema procesal penal acusatorio, procesal digo, ¿no? Porque muchos he escuchado decir criminalística, derecho penal, ¿no? La criminalística no importa el derecho penal en realidad, la criminalística importa el derecho procesal penal. Y se encuentra desde el inicio, inclusive antes, la criminalística está antes de que el fiscal como director de la investigación llegue al lugar del hecho o a la escena del crimen, porque también hay pequeñas diferencias entre el lugar del hecho y escena del crimen. Lugar del hecho es un suceso un suceso que puede o no ser un crimen en realidad, ¿no? La postura de escena del crimen se va a determinar quizás no de manera objetiva, pero la persona, el interventor que llegue al lugar de los hechos va a realizar esos tratamientos respecto a los elementos que le van a dar cierta inclinación a determinar o a manejar esa escena del crimen respecto a los elementos encontrados. Si es que él considera de que, pues, hay elementos que puedan identificarte que es una escena del crimen, se va a trabajar respecto a una escena del crimen. Entonces esas son las pequeñas diferencias que se encuentran, pues, dentro de lo que es la criminalística. Digo, desde el primer momento hasta el último momento del proceso, desde la IPP, la etapa intermedia, el juicio oral, ¿no? Entonces, antes que llegue la fiscalía, ¿por qué? Porque ante la noticia de un hecho criminal, la primera persona que llega es el efectivo policial, ¿no? El efectivo, pues, de la Policía Nacional del Perú, y a veces efectivo que no es del área criminalística. O sea, que no es de la policía científica, como se la llama acá en Argentina. Entonces, se lo considera el primer interventor o primer respondiente en Perú. Es el primer respondiente. Entonces, esa persona ya tiene que tener el conocimiento básico, en realidad, de cómo llegar o cómo arribar al lugar de los hechos. Aquí en Argentina se maneja, pues, se prepara a los primeros interventores
bajo el manual de procedimientos para la preservación del lugar del hecho y la escena del crimen de un querido amigo que es el autor, el licenciado Eloy Emiliano Torales, muy conocido no solo aquí en Argentina, sino pues en los distintos países, ¿no? En Perú también es conocido. Y también pues está el protocolo unificado, ¿no? Que es en realidad lo que va a determinar de cómo se va a arribar al lugar de los hechos, ¿no? Eso es en la primera, cuando se conoce la noticia criminal, cuando se da conocimiento de la noticia criminal, ¿no? Y en Perú, pues, nosotros tenemos el protocolo de actuación interinstitucional de protección e investigación de la escena del crimen, y tenemos el manual interinstitucional del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Esto, bueno, yo los tengo acá impresos, que siempre pues son un material comparativo de trabajo, y acá tenemos el librito del licenciado Eloy Emiliano Torales, que es el manual de preservación, que gustoso se los voy a proporcionar en PDF. Yo se los tengo en PDF, se los voy a proporcionar para que ustedes puedan revisarlo a los asistentes, para que ustedes puedan revisar cómo realmente se da el tratamiento. Y para poder, retomando de lo que es el conocimiento de criminalística de la primera etapa hasta la última, y cuando digo en la última, cuando hacemos una intermedia, es cuando se va pues a dilatar los elementos probatorios, ¿no? En la etapa pues intermedia, ¿no? En la audiencia de elevación, a juicio, conocida, o también en la audiencia de control de acusación. En el control de acusación uno pues presenta sus medios probatorios, y en el aspecto de la criminalística se presenta pues el medio de lo que es el dictamen pericial, ¿no? Como fuente el perito, como fuente de prueba el perito, y como medio de prueba que se introduce al proceso es el dictamen pericial, ¿no? Y ahí se va a dar la admisibilidad o no de ese elemento probatorio, que es objetivo, que no da lugar a dudas, pero hay unas ciertas deficiencias, ¿no? Cuánto el juzgador conoce de lo que es el dictamen pericial, o qué conocimientos tiene respecto de lo que es la criminalística. Y la experiencia, pues, nos indica que poca, ¿no? Poca, a pesar de que, pues, obtiene sus conocimientos por asesores que conocen, pues, en lo que es la criminalística, y también qué conocimiento tiene el fiscal, ¿no? Y en Perú, puedo decir de que el conocimiento pues es bastante amplio, ¿no? Haciendo una comparación bastante amplia, ¿no? Para que tú puedas acceder al Ministerio Público, tienes que dar un curso PROFA, ¿no? Entonces creo que ahí te dan las herramientas para que uno pueda tener ciertos criterios de lo que es la criminalística. Y las evaluaciones también son respecto a criminalística. Acá en Argentina no, para que uno pueda acceder al Ministerio Público, no se da como requisito obligatorio conocimiento en criminalística. Entonces ahí ya es una deficiencia. Deficiencia digo, ¿por qué? Porque la carga probatoria dentro del proceso, sea argentino, peruano, colombiano, mexicano, chileno, la carga probatoria en el nuevo sistema procesal penal acusatorio es el fiscal como director de la investigación, pero yo a veces me pregunto, ¿no? ¿El fiscal viene a ser director de la investigación, o a veces se convierte en dueño de la investigación o dueño del proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces cuando llega al lugar de los hechos, a veces pues se sobrepone sobre los que realmente conocen el lugar de los hechos, que son pues los de la policía científica o la policía de criminalística, ¿no? Así que, pues eso. Permítame un segundo, por favor. Que a veces pues se superponen, ¿no? De lo que es el que verdaderamente tiene conocimientos en el tratamiento del lugar de los hechos. Así que eso es bastante importante para poder tener en consideración ciertos aspectos, ¿no? Nosotros
nosotros toda sentencia que uno, pues, que uno dicta en un proceso penal tiene como un fundamento estricto en realidad que se realicen todos los actos de investigación, ¿no? En todos los lugares que se tiene una sospecha de haberse cometido un hecho que pueda o no ser criminal, ¿no? Y eso también, pues, afecta o implica una determinada intervención en el lugar de los hechos, ¿no? Que no solo va a depender de aquel funcionario policial, ¿no? Que arriba a ese espacio físico vulnerable de cualquier tipo que pueda contaminar, que va a ser perjudicial para el objeto del proceso penal, ¿no? Así que eso... Bueno, les pido mil disculpas a los doctores porque justo me dejaron encargado mis hijas y así que estaba haciendo algunas cosas. Bueno, retomamos, ¿no? Como les venía diciendo, a lo largo de los años, estimados, si quieren pueden participar igual, ¿no? Ahora ya no voy a tener más interrupciones. Si quieren pueden participar para hacerlo un poquito más entretenida la clase y pueden irme preguntando ciertas consideraciones que ustedes quieran o alguna duda para que después no se pase pues a lo largo de lo que vamos a ir explicando, ¿no? A lo largo de los años, el proceso, como le viene diciendo, ha evolucionado, ¿no? En el sistema inquisitivo, lo que implicaba la finalidad del sistema inquisitivo, en realidad era la búsqueda de la culpabilidad, ¿no? De ese investigado o de ese imputado, ¿no? Era la búsqueda de la culpabilidad, y en lo que es el sistema acusatorio lo que predomina es la presunción de inocencia. Entonces, y en la parte de la criminalística, se basaba desde la época de la Inquisición o de la Edad Media, se basaba pues respecto a lo que eran los testimonios, ¿no? O las torturas, que los testimonios hoy han quedado como un rezago del sistema inquisitivo y hoy en día todavía se dan prisiones preventivas por testimonio, se sentencian por testimonio, y creo que eso es algo nefasto y algo que se tiene que considerar, ¿no? Y para llegar en una tercera etapa del sistema de la criminalística, que es el conocimiento científico. Hoy la criminalística viene a ser la madre de todas las pruebas, ¿no? Viene a ser la madre de todas las pruebas por el hecho de la objetividad, por el hecho de que pues, no da lugar a dudas y que no deja ningún espacio como para que se pueda introducir, como uno pueda decir, ¿no? La literatura, ¿no? La literatura frente al conocimiento científico. No hay palabra que pueda pues, introducirla. Se pueden equivocar los peritos. Uno de los peritos puede trabajar mal, en realidad, pero la ciencia no se equivoca. Pero la ciencia también te da un 100% de objetividad, porque el ADN en realidad llega a un 99% de objetividad.
Entonces, pero eso te da cierta credibilidad o cierto estándar probatorio para poder nosotros determinar si se puede dar una sentencia o no dentro de un proceso, porque va a ser determinante en realidad. Un ejemplo, en un caso de violación sexual de los testimonios frente a la criminalística. Los testimonios son elementos subjetivos, es un medio de prueba subjetivo en realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque los testimonios están predominados por ciertas causas externas o internas, ¿no? Que la hacen pues subjetiva. En cambio el conocimiento científico no. Entonces esa es una de las grandes diferencias que se encuentran. Entonces nosotros tenemos que tener pues esas consideraciones, ¿no? Distintas posturas se han tomado a lo largo de los años, estimados alumnos, colegas, doctores que están pues presenciando esta charla, respecto a lo que es el sistema acusatorio, ¿no? Partiendo pues desde México, llegando hasta aquí Argentina, y como les venía diciendo esto, pues a lo que viene a ser la constante evolución, ¿no? Los delitos de las organizaciones criminales no son las mismas de los que se cometía hace 40 años. Hoy también han evolucionado los delitos y por eso también amerita o ameritaba un cambio en el proceso y también pues la predominación de lo que es la criminalística, porque hace 15 años la criminalística pues era casi desconocida en realidad, ¿no? La criminalística no tenía tanto predominio dentro de lo que es el proceso, ¿no? Todo esto de lo que es el CSI y todo lo demás que se muestran pues en las series americanas, que son muy lindas todo, pero nada que ver tienen con lo que es la realidad. La realidad pues de lo que realmente es la criminalística, ¿no? Así que eso nos ha llevado pues como le venía diciendo, a obtener nuevas herramientas, ¿no? Que no solo van a ayudar pues al personal policial, a ese primer interventor del lugar de los hechos, ¿no? Sino también pues a ese representante del Ministerio Público, ¿no? Porque ya en este nuevo proceso penal acusatorio, él tiene la carga de la prueba, o carga probatoria llamada, una carga pues estrictamente en donde él es el director del proceso y es el órgano acusador. Y aquí quiero hacer mención un poquito respecto a lo que venía también diciendo Leo Dan, ¿no? Respecto a esta temática de la formulación de la acusación, ¿no? A veces el fiscal pues tiene que encontrar todos los elementos probatorios para que pueda, elementos de convicción en realidad, para que pueda pues dictarse una prisión preventiva, pero no necesariamente yo considero que el fiscal no necesariamente tiene que buscar elementos elementos de convicción para poder dictar una prisión preventiva, sino también el fiscal tiene que buscar elementos, o si encuentra elementos, presentarlos también para poder no dictar una prisión preventiva, o para poder dejar en libertad a una persona que está en un proceso. Entonces no necesariamente la Fiscalía tiene que formular acusación, y eso pues muchos tienen esas consideraciones de que la Fiscalía está para formular acusación, y no es así. Y eso se ha puesto de moda en realidad. La Fiscalía también está para presentar pruebas en favor de ese investigado, si es que las encuentra en realidad, porque si no las hace, estaría pues no solamente trabajando de forma irregular, sino también pues ética, moral. Entonces creo que pues eso también hay que tener en consideración, ¿no? El fiscal en realidad, dentro del proceso, no defiende. El fiscal no es que defiende a la víctima, ¿no? Porque si quiere, pues, la víctima se presenta a juicio, si no, o se presenta dentro del proceso. ¿Por qué? Porque el fiscal en realidad depende de la violación de la norma jurídica. El fiscal busca que se subsane esa violación de esa norma jurídica en realidad. No es que el fiscal es el defensor de la víctima. Entonces, ahí se viola un principio fundamental, que es el principio pues, de igualdad de armas.
¿Por qué? Porque si es que a una persona que se le imputa, lógico que por la presunción de inocencia, ¿no? El Estado le brinda un abogado de oficio, pero a la víctima no. Y todos piensan que pues el abogado, el defensor de la víctima es la fiscalía, y yo considero que no, que la fiscalía no defiende a la víctima en realidad. Entonces la víctima puede poner su propio abogado, ¿no? Su abogado defensor también. Entonces eso pues también hay que tener en consideración, rescatando lo que había dicho pues el colega, ¿no? Después, lo que se considera dentro de lo que viene a ser la criminalística es el lugar de los hechos, ¿no? Y nosotros, ¿sabes? ¿Y nosotros qué entendemos por lugar de los hechos? ¿O qué entendemos por escena del crimen? ¿Cómo es el tratamiento del lugar de los hechos? ¿Cuáles son las consideraciones para nosotros arribar a ese lugar de los hechos? ¿Por qué? Porque todo elemento, rastro, indicio que se encuentre en el lugar de los hechos va a servir bien durante todo el proceso para que pueda dejar en libertad a una persona o para que pueda sentenciarse a una persona. Ahora, todo lo que se encuentra en el lugar de los hechos y se trabaja mal, se pierden elementos probatorios fundamentales. Entonces, el tratamiento del lugar de los hechos va a ser primordial para que nosotros podamos tener las suficientes herramientas, los suficientes elementos que van a servir, elementos de convicción que van a servir durante todo el proceso, ¿no? Desde la primera etapa hasta la última etapa, ¿no? En lo que respecta pues a la criminalística en sí, la criminalística o los conceptos que nosotros podemos darle a la criminalística o cómo tenemos que tratar a la criminalística en realidad, se tiene que considerar pues como o el lugar de los hechos, ¿no? Como un potencial escena del crimen, ¿no? Como se los venía repitiendo, cuando haya o existan circunstancias que nos puedan permitir sospechas que pues nos encontremos ante la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Entonces creo que ahí se tiene que trabajar de manera inmediata para poder nosotros preservar esos elementos, rastros, indicios encontrados en el lugar de los hechos y fundamentalmente pues garantizar la intangibilidad, ¿no? De aquellos elementos encontrados, ¿no? En el lugar de los hechos o escena del crimen, ¿no? Para que pues evite toda contaminación o pérdida o alteración para que, y digo tratamiento, ¿por qué? Porque a veces uno dice, ¿no? La criminalística es objetiva, es vinculante, si es que, un ejemplo, ¿no? ADN, sangre encontrada en el lugar de los hechos, semen encontrado en el lugar de los hechos, después cabellos encontrados en el lugar de los hechos, saliva encontrada en el lugar de los hechos. Si es que eso se lleva al laboratorio y se encuentra correspondencia con el investigado o el presunto autor, eso es irrefutable. Eso no da lugar a objeciones en realidad, ¿no? Entonces, partiendo desde ese punto, los abogados defensores que conocen muy bien la criminalística ya no atacan en realidad lo que es el dictamen pericial o el informe pericial en realidad. Lo que se ataca en realidad ya vienen a ser otros considerandos como la manipulación del lugar de los hechos, cómo se levantó ese elemento, si se respetaron los protocolos de levantamiento, si se respetó la cadena de custodia, si se respetó pues el debido transporte desde el lugar de los hechos hacia el laboratorio, si es que no hubo pues algo que pueda, o otro elemento que haya afectado su originalidad de ese elemento probatorio. Entonces, pues ahí es fundamental también pues tener todos estos conocimientos, ¿no? Después, nosotros, al momento de comprobar, ¿no? Eso, la noticia criminal o llegar al lugar de los hechos,
uno tiene que constituirse y también tiene que tener en consideración lo que Edmond Lockhart, que es uno de los precursores de la criminalística, nos dice, ¿no? Tiempo que pasa es la verdad que huye. Es decir, uno tiene que llegar de manera muy rápida al lugar de los hechos para poder nosotros evitar todo tipo de contaminación, ¿no? La protección del lugar de los hechos es fundamental porque nos va a dar las herramientas suficientes durante todo el proceso. Nos va a dar las herramientas suficientes para poder tanto pues, más que todo la parte de la fiscalía, que es el órgano acusador, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte de la defensa en el nuevo sistema procesal penal acusatorio no está obligado en realidad a presentar pruebas. No puede presentar pruebas en ningún momento del proceso. O sea, no tiene la obligación de demostrar la culpabilidad o la inocencia, ¿no? Muchos abogados dicen, vengo a demostrar la inocencia de mi defendido, y en realidad uno no tiene nada que demostrar. No tiene nada que demostrar. La que tiene que demostrar que mi defendido ha cometido un hecho delictivo tiene que ser la fiscalía, por el mismo hecho de la carga probatoria en este nuevo sistema procesal penal acusatorio, ¿no? Entonces, pues, uno, al momento de llegar tiene que, pues, establecer un perímetro donde fundamentalmente se tenga en consideración que pues, se encuentran la mayor cantidad de indicios. Los perímetros pues, se realizan en un perímetro, pues, un área crítica, un área restringida o un área abierta, un área crítica fundamentalmente en donde no tiene que estar ni el fiscal mismo. Tiene que trabajar solamente todo lo que viene a ser la policía criminalística o la policía científica. ¿Por qué? Porque no tienen que entrar pues, personas especializadas. Si ha sucedido pues, un hecho delictivo donde se ha producido disparos, proyectiles de arma de fuego, tiene que entrar personal de balística. Si es que hay huellas dactilares, tiene que entrar personal pues, referida a lo que es la dactiloscopía, lo que es la papiloscopía, en general, lofoscopía conocida en otros lugares. Entonces, se tiene que tener un tratamiento. Eso en realidad es la parte crítica de lo que es la criminalística, ¿no? Es amplio, yo le estoy dando un pantallazo de lo que viene a referir la criminalística y el sistema acusatorio, pero es amplísimo en realidad, ¿no? Cada etapa, el lugar del hecho pues es bastante extenso, y cómo tratarlo, el laboratorio también, cómo tratárselo. Entonces, pues, eso, ¿no? Y respecto a lo que viene a ser ese primer interventor o el efectivo policial que llega al lugar de los hechos tiene que estar hasta que se cierre la diligencia, hasta que se cierre todo el tratamiento del lugar de los hechos, hasta que el fiscal diga, bueno, se cerró el lugar de los hechos, se levantaron todos los elementos, hasta ese momento tiene que estar el efectivo policial. Y desde ahí se considera de manera explícita que desde que se toma conocimiento de ese efectivo policial de noticia criminal, desde ahí empieza lo que es el tema de la cadena de custodia. Y hay un tema de la cadena de custodia también. O sea, si uno se pone a hablar, uno pone a tocar temas puntuales, uno va desglosando, y pues estas charlas nunca acabaría en realidad, ¿no? Entonces, nosotros en la zona restringida, la crítica, ya nosotros sabemos que tienen que estar todos el personal de policía científica o la policía criminalística, trabajando en realidad para poder recolectar todos esos elementos, rastro de indicio, ¿no? Que después van a ser transportados al laboratorio. Entonces también nosotros, dentro del proceso, decimos cuándo nosotros ese elemento que se ha encontrado a lo largo de los hechos es prueba. ¿Alguien puede determinar aquí, porque es un tema que lo he escuchado, no necesariamente aquí en Argentina, en Perú también, cuándo ustedes creen que ese elemento es prueba, llega a ser prueba? ¿En qué etapa del proceso? ¿Alguien me puede responder aquí como para poder interactuar un poquito con los participantes? Doctor, Sí, lo escucho, Darwin. se podría mencionar que es prueba cuando ha pasado, pues, obviamente, una etapa de valoración por parte del juez, y también puede ser haber pasado
unos exámenes de acuerdo a, la a los indicios, ¿no? Se ha pasado un examen científico y se ha pasado un examen, como usted mencionó en su momento, por los especialistas, en la cual el juez valora eso para que sea un elemento de convicción para que Fiscalía pues, no pase a llevarse una prueba ante el juez. Bueno, Darwin. Interesante la acotación y la postura. Vamos a ordenarlo un poquito. Existen tres tipos de criminalística, ¿no? Una criminalística de campo, una criminalística de laboratorio y una criminalística de identificación, ¿no? La criminalística de campo va a la escena del delito. La criminalística de laboratorio va al laboratorio. La identificación de criminalística a la identificación. Entonces, algunos consideran, porque cuando tú levantas ese elemento rastro de indicio, es un elemento, es un indicio. Ahí todavía en el lugar de los hechos es un indicio, es un indicador nada más. Todavía no se da un rango, todavía no se da un rango de un estándar probatorio en realidad, ¿no? Mínimo, bajo. Una vez que llega al laboratorio, y si es estudiado por personal especializado y personal capacitado, que es la criminalística de laboratorio, recién se convierte en evidencia. Todavía no es prueba, es evidencia, porque todavía no se presenta en realidad. Entonces, una vez que ese elemento es ya tratado, ese elemento que se ha encontrado en los hechos, llega al laboratorio y se convierte en evidencia. Algunos consideran de que es prueba cuando se le da admisibilidad a la tercera etapa del proceso. ¿Qué quiere decir? En esa etapa del control de acusación, en donde uno presenta todos los elementos probatorios, el juez le da admisibilidad y ya se considera prueba. Antes no. Pero algunos consideran, algunos fiscales, algunos conocedores de lo que es la criminalística del derecho, consideran de que es prueba cuando se hace el contrainterrogatorio a perito. Ahí lo consideran prueba. Yo considero de que una vez que se le da la admisibilidad a la tercera etapa del proceso, yo considero que ya es prueba, porque se admite. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Entonces ahí ya yo lo considero prueba. Ahora es... Sí, Darwin, te escucho. Sí, disculpe que lo interrumpa. Yo ratifico lo que usted menciona. Para mí, a mi punto de vista, también cuando hay admisibilidad por parte del juez es una prueba. De ahí a que pase a una etapa que sea valorada o no por el juez, porque puede haber en la etapa de juzgamiento, por ahí puede haber una etapa en la cual puede ser valorada o no, ya ese es un criterio del juez, pero ya es considerada prueba cuando ya se admite, ¿no? Por el juez para que se lea para el juicio. Es que lo que pasa, Darwin, que el criterio... Está perfecto. Pueden apagar. Héctor, tu micrófono, por favor. Está bien lo que considera Darwin, perfecto. Sí, es así en realidad. Yo tengo esa postura. Pero criterio de admisibilidad, ¿dónde escuché criterio de admisibilidad? ¿No? Tarufo en prueba de los hechos, dice, ¿no? La prueba científica, al ser objetiva, al ser un conocimiento, un medio probatorio objetivo, que no da lugar a dudas, él dice, ¿no? ¿Por qué dejarla a la simple valoración del juzgador? Cuando a veces el juzgador no tiene ni el más mínimo conocimiento de lo que es un dictamen pericial o un elemento probatorio científico. Entonces, ¿para qué dejarla a la simple valoración de que ese juzgador, ese juez, le pueda dar admisibilidad si no conoce? Ojo, no es vinculante el dictamen pericial, no lo vincula, no lo obliga al juzgador necesariamente a que lo tome como prueba. No lo obliga, no es vinculante. Pero al desvincularse tiene que fundamentarlo, tiene que sustentarlo, el por qué no se ha declarado admisible ese elemento probatorio. Entonces,
Ahí hay yo no considero de que pues al juzgador se le tenga que dar esa carga, ¿no? Esa carga. Si es objetivo el dictamen pericial, tiene que ir a juicio. Ahora, respecto a lo que es la violación de la cadena de custodia, aquí en Argentina, el tema de lo que es la cadena de custodia es irrefutable. Acá ya se ha escrito muchísimo, el licenciado Torales también en el manual de procedimiento habla respecto a lo que es la cadena de custodia. Y en Perú, acá, no se da admisibilidad ante la ruptura de la cadena de custodia. En Perú sí. En Perú ya hay, si no me acuerdo, es el de acuerdo plenario 6-2012, no me acuerdo, creo que es 6-2012, en donde habla respecto a la ruptura de la cadena de custodia. Se rompe la cadena de custodia, yo lo tengo acá. A ver, específicamente, no lo tengo. Porque yo soy muy amante de lo que es el derecho probatorio en realidad, ¿no? Hoy en realidad ya no se pide un estándar de probabilidad, sino hoy, con el nuevo sistema procesal penal acusatorio, si no se pide un rango de certeza. Pero en realidad nunca se llega a un rango de certeza, ¿no? Como le venía diciendo, ¿no? Pero es irrefutable, el 99.9%, eso ya es vinculante en realidad, ya no da lugar a discusión. ¿No? Es el acuerdo, a ver, ¿qué es? No, este es acuerdo plenario 6-2012, en donde habla respecto de lo que es la cadena de custodia y sus efectos jurídicos ante su ruptura. Y ahí habla, y es algo muy interesante, en donde dice, ¿no? En el considerando 15b, dice, la ruptura de la cadena de custodia no es un problema de legitimidad de la prueba determinante de su inutilización, sanción procesal asociada a la prueba prohibida, porque no vulnera el contenido constitucionalmente garantizado, dice. Es decir, el rompimiento de la cadena de custodia no desvirtúa su naturaleza en realidad, de cómo se ha encontrado, sino que, por decir un ejemplo, ante la omisión de una firma respecto a transporte, el mano a mano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si omite una firma, eso no es suficiente como para declararla inadmisible. Tiene que ir a proceso. Entonces, el acuerdo plenario 6-2012 habla específicamente, nos dice, bueno, el jugador dice, se va a dar admisibilidad al proceso, a pesar de la ruptura de la cadena de custodia, pero vamos a dejarle al abogado defensor de que pueda refutarlo en el contrainterrogatorio a peritos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que ahora todo es oralizado en realidad. El perito va a ir a defender su informe pericial de manera oral. Entonces, ¿qué pasa? Va a sustentar su tesis en realidad, porque viene a hacer una tesis, va a sustentar su tesis. Entonces ahí tiene estrictamente que defenderla. Ahora, cuando yo les dije hace un momento, respecto de lo que los peritos, respecto al dictamen pericial, que muchas de las veces, o el elemento probatorio, que muchas de las veces no se puede atacar por ese lado, y a uno ataca otros aspectos, como le vengo diciendo, ¿no? La manipulación del lugar de los hechos, inclusive hasta la credibilidad, o la acreditación de ese testigo, ¿no? Entonces esas son ya herramientas pues, que se le dan pues, al abogado defensor para poder desacreditar en realidad un elemento probatorio o al mismo testigo idóneo, como es el perito, ¿no? Hay un caso, la cadena de custodia en realidad no es nueva, es bastante, y hablando, ¿no? De lo que es respecto a la admisibilidad o no, de lo que cuando se convierte en prueba y todo lo demás. Hay un caso relevante que habla respecto de lo que es la cadena de custodia. Digo que no es nuevo, ¿por qué? Porque un caso bandera es el caso O.J. Simpson, en donde el caso O.J. Simpson se tenía ADN que vinculaba pues al autor de los hechos, con lo que se había encontrado en la escena del crimen. ¿Qué era? Sangre. Era ADN, irrefutable. La fiscalía, no sé si ustedes, alguno de acá ha visto la serie, era algo irrefutable, es decir, la fiscalía tenía pues tenía ya para ello las herramientas, ¿no? Para poder dictarle una sentencia.
meterlo preso. Pero ya tuvieron unos abogados defensores muy pillos que contrataron un criminalística, un investigador criminal, y el investigador criminal le dijo, bueno, no, ADN no se puede atacar, vamos a atacar por otro lado. ¿Qué podemos hacer? Vamos a atacar el tratamiento del lugar de los hechos. ¿Cómo se levantó? ¿Cómo se manipuló? ¿Cómo se transportó? Entonces ya no se ataca en realidad lo que viene así a ser el ADN, ya no se ataca porque eso es irrefutable. Se ataca a otros aspectos, ¿no? Que se puede considerar o no, los jugadores pueden considerarlo, ¿no? Y eso ya queda, pero el trabajo del abogado defensor es ese en realidad. Y también se ataca la credibilidad del testigo en juicio, porque en el caso hoy en Cicio se atacó la credibilidad del policía de investigaciones que tenía rasgos racistas, y lo atacaron por ese lado. Entonces ese era el policía que había levantado ese indicio. Se ataca la credibilidad del perito. Entonces, ¿qué pasa? El perito te dice, no sé, señor, usted ha estudiado en Harvard, ¿no? ¿Cierto? Cuando le haces el interrogatorio, contrainterrogatorio, ¿usted estudió en Harvard? Sí. ¿Usted pues tiene posgrados, especializaciones en lo que es criminalidad? Sí. ¿Usted pues conoce el protocolo de procedimiento para la preservación del lugar de los hechos? Sí. ¿Usted conoce el manual de procedimientos para la preservación del lugar de los hechos? ¿Y por qué no usó guantes al momento de levantar el indicio? Ah, porque en ese momento no, ¿por qué no usó los guantes? Si usted sabe que el protocolo dice que usted tiene que usar guantes. Entonces ya vas atacando por ese lado, la credibilidad del testigo. Ahora un testigo dice, yo estudié en Harvard, estudié en esto, y a veces se hace caso, la fiscalía no toma en cuenta esas consideraciones. Yo estudié en Harvard, estudié en Stanford, estudié en Buenos Aires, estudié criminalística. Llega a juicio y le dice, señor, ¿usted puede acreditar que ha estudiado en esos, que tiene toda esa preparación? No, lo que pasa es que no traje ningún, bueno, entonces no te has acreditado. Porque usted sabe que es inmediato. Predomina la oralidad y la inmediatez. Entonces, son considerandos que pues, uno tiene que tomar en cuenta. Pero bueno, esa es la tercera etapa, ¿no? Lo que es el juicio oral. Las técnicas de litigación es fundamentales. Yo soy enemigo de lo que son los testimonios. Yo tengo artículos presentados pues, respecto de lo que es la credibilidad del testimonio, psicología del testimonio, testimonio versus prueba pericial. O sea, yo soy enemigo de la parte de los testimonios, ¿no? Porque vienen a ser un rezago del sistema inquisitivo, que son subjetivos, ¿no? La rueda de reconocimientos en el proceso. Ustedes saben que hoy en día, díganme ustedes, ¿existe la mediatez o no? ¿Cómo son los procesos en Perú hoy día? Un proceso mediático, proceso, no sé, que toma relevancia de la prensa. ¿Viene a ser objetivo en realidad? A ver, alguien de ustedes que me conteste. No, claro que no, doctor. Los procesos de mediatez que son obviamente con sus propias palabras, son mediáticos, siempre son a veces inducidos bajo presión y llegar a una resolución de repente a veces hasta errónea. Es que necesariamente, Darwin, Si no me equivoco. nosotros en realidad en la rueda de reconocimiento, por el tema de lo que es mediático, eso lo he conversado con unos amigos, Lotó Peña Cabrera, a veces Jefferson también, que ha hablado sobre los estigmas en realidad, que también es un punto muy importante el tema de los estigmas. Lo que pasa es que el tema de lo que viene a ser fundamental en la rueda de reconocimientos por parte del testigo, tiene que ser estrictamente testigo presencial, no un testigo oído, nada de eso, y eso no sirve, eso se cae. El testigo tiene que ser presencial, ¿no? Pero en la rueda de reconocimiento muchas de las veces ese testigo llega ya con un formato, ¿no? Es decir, le introducen porque, no sé, se busca al terrible de Callao, se busca al violador de tal, se busca al asesino, al chupacabras de tal. Entonces, ¿qué pasa? Te introducen, te muestran una fotografía. Acá pasó con el tema de un caso muy mediático,
que no sé si ustedes lo han escuchado, el caso de los rugbyers, que en la parte de la costa de la playa en el 2019 mataron pues a un chico de 21 años, 10 rugbyers. Entonces en la rueda de reconocimiento se hizo mediático todo, y la verdad que eso es, por más que sea un caso horrible, en la rueda de reconocimientos, esa persona que va a hacer el reconocimiento del que pues ha ejecutado el tiro de muerte, llega ya introducido, porque la prensa lo había puesto, pues, lo había sacado la fotografía por todos lados, que él había sido, que no había duda. Entonces ese testigo ya llega, le afecta, le afecta la memoria. No la memoria, sino le introducen pues características que son fundamentales para la rueda de reconocimiento. Ese testigo llega ya con una imagen de quién es, en realidad ya no va directo, ya no observa a otros, a los otros, si son 5, a los otros 4, observa a solo uno nada más. Entonces, eso es fundamental. Así que si tienen alguna duda, pregunta, pueden hacerla, no tengo ningún inconveniente en respondérselas, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda o una pregunta? Bueno, ¿qué requisitos tiene que tener un elemento probatorio dentro del proceso? ¿Qué requisitos tiene que tener un elemento probatorio dentro del proceso? A ver, para interactuar un poquito con los muchachos que no sé si están en realidad. Bueno, uno de los requisitos fundamentales para un elemento probatorio sea introducido al proceso es criterios fundamentales, pero específicamente la prueba pericial, ¿no? Uno de los criterios es la pertinencia. Tiene que ser pertinente con lo que realmente está sucediendo. Tiene que ser útil, porque tiene que servir en realidad para el proceso. Tiene que ser necesario. Necesario es que realmente se necesite eso para poder sentenciarlo, ¿no? Entonces, tenemos 3 criterios fundamentales, ¿no? Pertinencia, utilidad y necesidad, para que sea admitido al proceso, ¿no? Mauricio Duce, no sé si lo han escuchado, Mauricio Duce y Beatelman son grandes exponentes de la litigación oral, específicamente en el libro de lo que es litigación penal. Él habla, ¿no?, respecto a la pertinencia. Él dice, pertinencia del elemento probatorio, ¿no? Es un para que sea admisible, tiene pues tiene que recogerse de las distintas legislaciones. Se tiene que dar una observación de las distintas legislaciones, como ha sido tratado, ¿no? Tiene que tener relevancia, mucha relevancia, lógica fundamentalmente, ¿no? Tiene que tener una vinculación respecto del contenido de la prueba con los hechos que se va a debatir en juicio. Eso habla respecto de lo que tiene que ser la admisibilidad, ¿no?, de lo que es la prueba pericial, ¿no? Criterios fundamentales que ustedes no tienen que olvidar, ¿no? Pertinencia, utilidad y necesidad. Así que eso. Todavía tengo tiempo, Leo. Doctor. Sí, doctor, siga nomás. Bueno, ¿me puede dar permiso para compartir alguna pantalla, algunas imágenes? Así ya voy cerrando también para que los Ok, oyentes. doctor.
Doctor, Sí. doctor, una pregunta antes de repente de cambiar el tema. Quería saber si las pruebas dentro del proceso también tendrían que ser como un requisito indispensable que éstas sean obtenidas en forma ilícita, que no sean obtenidas así, en forma ilícita y sean dentro, para poder admitirla dentro del Claro, proceso. claro, pero ¿cómo se va a admitir al proceso si es un elemento probatorio que se ha obtenido de forma ilícita? ¿No cree que se caería eso? Claro, claro, por eso que es uno de los requisitos que para que se pueda ser por considerado nueva, tendría que ser lícita. Exactamente, por supuesto, tiene que ser todo elemento probatorio, sea elemento probatorio material, biológico, químico, informático, tiene que ser estrictamente recogido legalmente, en realidad, porque si no, no tendría valor probatorio. Por más que sea vinculante, lo que quieras, no se ha respetado pues, los principios de admisibilidad. A ver. ¿Puede compartir pantalla, doctor? Ya? Bueno, perfecto. Que les quiero mostrar algo para que ustedes... ¿Vieron ustedes? Están viendo la imagen, ¿no? ¿Me escuchan? No sale, doctor, todavía la imagen. No sale, a ver. Ahí se ve nada. No, doctor, todavía no se ve. Nada, doctor, 2 veces tiene que darle clic. Bueno, a ver. Yo soy medio malo con la tecnología. A ver, ¿dónde está? Acá está. Ahora. Ahora sí, doctor. Ahora Bueno. sí, doctor, ahí se ve la diapositiva. Bueno, estas son las formas, las delimitaciones que les venía comentando, ¿no? Zona crítica, como ven acá, zona restringida y zona amplia. Aquí tienen algunos ejemplos. Y acá también tienen algunos ejemplos. ¿Vieron? Que las personas están, y ustedes me van a decir, a veces es terrorífico, ¿no? Pero voy a mostrar, para que no haya diferencias, voy a mostrar algunas deficiencias, tanto de Argentina como la de Perú, ¿no? Que se ve constante, a veces digo, ¿no? Pero es falta de preparación en realidad, ¿no? Hay herramientas existen por todos lados. Hoy las redes sociales, todo, Google, Internet, puedes descargar todo lo que tú quieras para poder capacitarte, más si eres efectivo policial que trabajas en la calle en realidad. Aquí se ve, miren, la gente que viene a ser un claro ejemplo de una zona exterior amplia, amplia. Aquí vendría a ser donde está el auto, una zona restringida, y acá vendría a ser donde están los peritos. Este ha sido pues quizás un asesinato, por heridas de armas por heridas de armas de fuego, proyectiles de bala. Bueno, mira, acá ven que están ellos la delimitación crítica. A ver, ¿qué me pueden decir ustedes de acá? A ver, ¿cómo es la preservación aquí en este lugar? ¿Ustedes creen que se pueda recoger suficientes elementos probatorios acá, indicios, elementos, rastros? Aquí supuestamente había una balacera, ¿no? Y ustedes saben que pues para obtener una secuencia fáctica o una reconstrucción de los hechos, ¿no? Porque ahí también hay una pequeña diferencia, secuencia fáctica y reconstrucción de los hechos. Secuencia fáctica viene a ser todo lo que respecta
a la conclusión que llegan distintos peritos, ¿no? De cómo ha sucedido un hecho en particular, posiblemente, ¿no? Entonces puede ser, si es balística, se juntaron peritos de balística, peritos de papiloscopía, peritos informáticos, todo lo que juntan y llegan a una conclusión. Esa conclusión es considerada todo ese tratamiento una segunda fábrica. Reconstrucción de los hechos es meramente judicial, se pide en realidad para la reconstrucción de los hechos. Entonces, a ver, ¿qué pueden opinar? A ver aquí, ¿ustedes creen que se lleva un tratamiento del lugar de los hechos? Bien, las delimitaciones, la preservación fundamentalmente. Esto es en Perú, ¿eh? Acá tenemos nosotros el personal de policial, tanto masculino como femenino. Acá tenemos, como ustedes ven, ellos son los personales policiales suplentes que van a ingresar en cualquier momento para levantar el cadáver. Por acá nosotros tenemos también a la prensa, por acá tenemos a testigos, tenemos a peritos también, acá también son policías, peritos, todo, que también están resguardando, ellos no están ahí por gusto, ellos están resguardando el lugar de los hechos. Han hecho un cerco perimetral con personas en realidad. Y acá ni qué decir, pues, ¿entienden? Entonces aquí, ¿qué uno puede rescatar de acá? O sea, acá de repente hay vainas servidas, la gente los patea, entonces ¿cómo puedes identificar trayectoria? Por más que un hecho sea lo que sea, uno tiene que investigar, no puede dejarlo al azar, tiene que haber una investigación. Yo tengo videos hasta que patean las vainas, las patean los policías. Aquí hubo un caso muy mediático, que fue el del asesinato del caso Nisman, el asesinato del caso Nisman, un fiscal que denunció a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y un día antes de ir a declarar al Congreso aparece muerto en su departamento. Nunca se supo hasta el día de hoy cómo, pero la policía trabajó de manera espectacular acá, en este caso. Trabajó muy bien, pero ¿para qué? A ver, díganme ustedes, ¿qué diferencias encuentran acá? Todo esto pasa en el lugar de los hechos. A ver, aquí principalmente, después de que yo les he dado una pequeña introducción de lo que es el tratamiento del lugar de los hechos, ¿qué me pueden decir respecto de esta imagen? Esta señora que está acá es la fiscal. La que está al lado de la cámara, es la fiscal. A ver, ¿qué deficiencias ven ustedes en el tratamiento? Porque yo conversando con un amigo, lo deben de conocer al doctor José Luis Pacheco de la Cruz, que hemos conversado en distintas oportunidades, y comparto lo que él dice, ¿no? Él dice, todo abogado tiene la obligación de conocer criminalística. No para ser un perito, no para ser necesariamente un perito, sino todo abogado tiene que conocer criminalística para poder determinar o saber qué pedir, qué no pedir, qué objetar, qué preguntar, qué repreguntar a un perito. Para eso tiene que conocer criminalística, no para ser un perito ni nada. Y un perito tiene que conocer de derecho procesal penal para que vea cómo, en qué etapa del proceso él se encuentra, específicamente en el juicio oral. Cómo actuar ante un interrogatorio, un contrainterrogatorio, qué le van a preguntar, cómo va a ir el examen que se le va a hacer. Entonces todas esas cositas tienen que tener en consideración. Por eso eso yo comparto lo que decía en una oportunidad que conversamos con el doctor Pacheco de la Cruz, esos pequeños detalles, ¿no? A ver, ¿qué pueden observar acá? Después de haberles mostrado. ¿Alguien que quiera colaborar? Así vamos cerrando ya un poquito. Doctor. Darwin, Darwin va a salir un experto ahora. Y Doctor, Rigoberto acá apreciando
apreciando las imágenes, yo presumo que esta es una escena del crimen, para comenzar, en la cual no se ve un adecuado aislamiento y protección de la escena. Por ende, yo puedo apreciar ahí que se está, como se dice, ensuciando la escena del crimen. Hay mucha gente en el lugar de los hechos. Yo creo que ahí se está, pues, como se dice, malogrando y ensuciando, pues, la escena del crimen, en la cual es muy importante toda vez que es el inicio de poder llegar a una correcta investigación criminal. Gracias, doctor. Por supuesto, Darwin, por supuesto. Y es fundamental, yo no determinaría aquí que estamos frente, el perito cuando llega al lugar de los hechos, el perito no tiene que determinar nada, porque el perito no tiene que decir, bueno, esto es un homicidio, el perito no le incumbe eso. Él no tiene que, porque si él pone en su informe algo, lo que quiera, yo lo voy a ametrallar en el contrainterrogatorio, porque él no es conocedor del derecho, en realidad. Aquí uno tiene que llevar el tratamiento cuando los indicios que uno visualiza o encuentra en el lugar de los hechos te dan cierta característica de que estamos frente a una escena del crimen. Posible escena del crimen. Siempre nosotros tenemos que actuar bajo la posibilidad o la probabilidad. No tenemos que decir que es una escena del crimen, porque muchas de las veces, inclusive hasta la misma fiscalía a veces dice homicidio, a veces es más fácil bajar de categoría de imputación que subir una imputación. Por eso también es recomendable para los fiscales, en realidad, de que cuando tienen ciertas dudas o algo, específicamente, tratarlo todo como un homicidio, en realidad. Porque después, si es que tienes elementos, lo puedes bajar, no sé, a un suicidio. Pero tú de un suicidio, ¿cómo lo elevas a homicidio? Es más complicado, en realidad. O sea, se puede hacer, pero es más complicado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se está frente a ¿cómo es el tratamiento? Muy bien, Darwin lo ha especificado muy bien aquí. Por eso yo digo que se ha llevado un trabajo espléndido por parte de la policía y la fiscalía, porque se ha hecho todo bien para no poder encontrar elementos que puedan vincular al autor de los hechos. O sea, no, hasta el día de hoy no se encuentra. No se encuentra. Se habla de un suicidio, se habla de un homicidio, un asesinato. Mi querido amigo el licenciado Torales habla de que pues ha sido un suicidio forzado, ¿no? Él llega a esa conclusión que ha sido un suicidio forzado. Lo han dicho, no, mira, sabes que tenemos a tu hija y pégate un tiro, ¿no? Bueno, son interrogantes. Así que no tienen guantes. La fiscal, mira, la fiscal, ¿tú crees que no tiene un conocimiento de cómo se...? Claro que lo tiene. Pero usted sabe, esta es la fiscal. ¿Qué hacen acá el periodista? Mira, ¿qué hacen los periodistas? Ha habido periodistas, ojo, han habido periodistas. ¿Qué hacen acá? Mira, tanta gente acá. ¿Cómo puedes? Pisadas, todo. Mira, borras todo dato. Borras todo en realidad. Se usa guante, acá se está levantando algo. No hay guante, no hay protección. No hay nada. Esta otra imagen. A ver, aparte de Darwin, ¿qué pueden visualizar acá? Acá esto es algo fundamental. ¿Qué observan? Por decir, el perito el perito no mira, en realidad, ¿no? El perito observa, es un observador, meticuloso. Se prepara, la vista la preparamos nosotros para ver. No para ver, sino para observar. Exactamente, Rigoberto, contaminando la escena del crimen, en la anterior, ¿no? Esa era una respuesta a la anterior. A ver, en esta, ¿qué observa? ¿Qué detalle fundamentalmente aquí observa? Doctor. Sí, en la primera escena superior izquierda, vemos pues como al parecer un perito, ¿no? Está manipulando una presunta arma de fuego con indicios de sangre, ¿no? Pero para mí, en mi punto de vista, pues no
no debe manipular las evidencias, él debe a realizar lo que conforme a la foto inferior, que está perennizada, está debidamente levantada, con su cadena de custodia, como debe ser, en forma correcta. Creo que la foto en la inferior izquierda, creo que es la forma correcta de poder levantar unos indicios. Cuando nosotros, Darwin, gracias por tu aporte, ¿no? Presunta no, porque, bueno, cuando tiene las características suficientes para poder determinar que es un arma en realidad, fuego. Pero nosotros cuando hablamos respecto de lo que es, acá tú no crees que un abogado defensor cuando llega al juicio va a tirarse abajo todo este elemento probatorio. No le dan ese lugar como para que él se pueda introducir. ¿Qué hablamos nosotros del deterioro cuando se rompe la cadena de custodia? ¿Qué hablamos nosotros del deterioro o que tiene que estar como se encuentra en realidad? Tú me hablas de la foto de la parte superior izquierda. Mira cómo estuvo manchada de sangre, todo manchado de sangre. Mira cómo la limpiaron en el inodoro. ¿Cómo se va a transportar ese elemento al laboratorio para que sea analizado en balística? Entonces, ahí borraron todo dato. Posible mancha hemática, nunca se dice sangre también. Presunta mancha hemática. Porque no lo determinas hasta que tú llegas al laboratorio. En el laboratorio te van a decir todo, pero ahí limpiaste todo. Limpiaste huellas, limpiaste sangre, de repente limpiaste todo y limpiaste, no sé, una fibra de cabello. Entonces eso es fatal lo que pasó ahí. Entonces, aquí ya se lo transportan, pero limpio. Por eso digo que hicieron todo bien en realidad. ¿Vieron acá? ¿Vieron? Observa, ¿no, Darwin? Ya que tú estás muy activo. ¿Viste acá cómo está el lavadero? Y fíjate acá cómo está el lavadero, todo limpiecito. Todo limpiecito. Lo limpiaron todo, manipularon. Y esto no fue porque quisieron manipularlo. Hay distintos tipos de trabajar en el lugar de los hechos, distintos tipos de trabajar. Así que siempre la perennización, hay distintos métodos de perennizar, como hablaste, Darwin, muy bien. Siempre pues en el aspecto de la toma fotográfica, siempre hay que ir de lo general a lo particular, ¿no? De lo particular al detalle y del detalle al mínimo detalle. Entonces siempre paredes y techo, ¿no? Paredes, techo y piso. Siempre 3D también. La fijación, todo lo que hablamos, nosotros tenemos pues lo que es Juventino Montiel Sosa, que es un ícono de la criminalística. En Perú tenemos al licenciado Juan Santos Lobatón y al médico legista, un gran médico legista, José Luis Pacheco de la Cruz. Bueno, los distintos métodos de fijación, que no es necesariamente la fotografía, sino que también la descripción escrita. También tenemos la grabadora, la videofilmadora. O sea, hay un montón de elementos que uno pueda determinar. Y Celia, exactamente, ¿no? Creo que siempre queda un rato, por supuesto. Es similar al caso de Vencia Mesa, ¿no? El caso de Vencia Mesa se trabajó mal en realidad. No creo que eso, si se reabriera, ya no. Eso ya se perdió. Todo lo que haces mal en el lugar de los hechos, en el lugar de los hechos o escena del crimen, repercute después, ¿no? Porque no te va a dar en el laboratorio, ¿qué te va a dar? No te va a dar nada, en realidad. Entonces ya eso es, pues, ya es deficiente en realidad, ¿no? Y así hay muchísimos casos en realidad, si nosotros nos pudiéramos poner a analizar, ¿no? Acá está una de las formas de perennizar que tenemos: fotografía, escrito. Acá también siempre cuando se va a perennizar algo, para los abogados, ¿no? Porque tengan en consideraciones, ¿no? Que siempre pues tiene que un indicio tiene que ir, para poder perennizarla, tiene que ir pues con su patrón métrico, ¿no? Número, patrón métrico, todo bien perennizado, ¿no? Como es la fotografía forense. Acá lo mismo, acá ustedes. Sí, Aló. Rigoberto. Sí, Rigoberto. Buenas noches, doctor, y a todos
los colegas. Una pregunta. En los casos mediáticos, por ejemplo, no sé si cabe el término, digamos, un crimen así, digamos, algo fuerte, digamos, donde esté involucrado de repente algún político muy poderoso. ¿Usted cree que, como especialista, digamos, en criminalística, usted cree que el perito, el especialista que va a la escena del crimen y lo que se analiza en laboratorio, podrían sentirse de alguna manera presionados? Y claro, por supuesto, de una u otra forma involucra, ¿no? De una u otra forma involucra. Yo les mostraría que esto es amplio, ¿no? Esto es amplio. Tengo videos, todo en donde hay un caso en Colombia de mi querido amigo el doctor Jesús Vergara Padilla, que es una eminencia en Colombia, y pues él me proporcionó material y todo el más de sus audiencias. Entonces ahí él le hace un contrainterrogatorio al perito, ¿no? Entonces el perito tenía que analizar unas huellas dactilares. De un caso mediático, político, tenía que analizar unas huellas dactilares. Entonces, ¿qué pasa? El perito omitió ciertas consideraciones y en pleno juicio dijo que actuó bajo presión del director de la institución. Entonces, ahí, claro que existe presión, ¿no? Es de acuerdo de cómo también pues va a estar involucrado, ¿no? El perito, ¿no? O sea, son un montón de... O sea, que la mediatez no solo implica, y ahora también pues el órgano estatal tampoco te brinda la protección suficiente, ¿no? Es decir, casos complejos, ¿no? Crimen organizado. Usted sabe que los crímenes organizados tienen toda una estructura, no solamente para poder enfrentar a los órganos de seguridad, ¿no? A los efectivos policiales, militares, todo lo que tú quieras, sino también tienen una cultura de amedrentamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí también ejercen presión, no solamente los políticos, sino también pues, a las bandas organizadas, ¿no? Ahora que los famosos delitos de cuello blanco, todo eso. Entonces, sí, por supuesto que influye muchísimo. Entonces, eso, cada caso pues es analizado de manera independiente y particular. Entonces, creo que eso la verdad que muy buena pregunta. Todos se están mediatizando en realidad, ahora, bastante. No solamente pasa en Perú, pasa en Perú, en Colombia, México, ¿no? Que a veces uno no quiere ser abogado de México. Bueno, estos son mayormente ya todo lo que respecta pues a la criminalística en sí, ¿no? Espero que les sirva y les haya servido un poquito respecto a lo que viene a ser el sistema acusatorio, que la criminalística es importante, ¿no? Todo lo que hoy repercute pues a una sentencia, a una absolución, viene a ser la criminalística, ¿no? Creo que la criminalística juega un papel ya muy importante dentro del proceso penal, ¿no? Así que podemos hablar muchísimo al respecto, pero creo que ya me cumplí mi hora y un poquito más mi hora pues, darle estas pequeñas herramientas que le pueda servir, ¿no? El levantamiento, como ustedes saben, tiene que utilizar entre instrumentos, ¿no? Pinzas, de acuerdo a cada elemento probatorio, ¿no? El embalaje, el etiquetado, aquí pues tienes distintos aspectos de cómo realmente tienes que trabajar, ¿no? El levantamiento de una vaina, cuando pues se encuentra sangre en techo, paredes, mesas, se usa el método de raspado en realidad. Cuando encuentras orina, posible orina, ¿no? Nunca puedes dar tú una certeza de lo que posiblemente tú sabes que es, pero no puedes decir que es, en el lugar hasta que no sea analizado en realidad. Aquí está el patrón métrico, que es fundamental, y acá está pues el patrón numérico, ¿no? Así se transportan en realidad los cuchillos, las armas blancas. El arma se transporta así también. Estos son los distintos pues, elementos biológicos, como vellos, semen, se hace pues un hisopado, a veces se transporta también pero
no hay necesidad, o sea, se lleva, ¿no? Pero se hace un hisopado. Y no solo uno, dos, tres, a veces, porque a veces piden hacer nuevamente un examen, un reexamen en realidad, ¿no? Todos los elementos. Este es el material trabajado que nosotros trabajamos con esto. Aquí están las respectivas, pues, de levantamiento, embalaje y etiquetado. Las etapas de la recolección de todo indicio, ¿no? Que después en algún momento podemos tratar. Y aquí es una foto en donde nosotros hacemos las prácticas en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Aquí está mi querido Eloy Emiliano Torales, que estamos trabajando este día. Yo la hice de fotógrafo y en las prácticas de una especialización. Estamos coordinando ahí algunas cosas. El licenciado Eloy Emiliano Torales es una eminencia, ¿no? Aquí en Argentina, en distintos lugares. Así que eso es lo que respecto les quería mostrar, ¿no? Respecto a la cadena de custodia, que es un registro cronológico minucioso de la manipulación adecuada de los elementos rastro e indicios hallados en el lugar de los hechos, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo, ¿no? Garantizar que el objeto o sustancia que se presente a juicio como elemento de prueba sea el mismo. Eso realmente te garantiza la cadena de custodia, ¿no? Pero ya hemos hablado de la admisibilidad, de que a veces se admite en Perú, es admisible, se da para que se pueda refutar en el contrainterrogatorio, ¿no? Modelos de acta de incautación y las bibliografías pertinentes, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. La verdad que Leo Dan, te agradezco. Esto da para muchísimo. Muchísimo, en realidad cada tema es un análisis independiente. Yo he querido darle las suficientes herramientas, pues, a los participantes como para que puedan tener un pantallazo de lo que realmente vincula la criminalística al sistema acusatorio, ¿no? Así que le voy a hacer llegar el manual de procedimiento y el protocolo unificado de acá Argentina a Leo Dan, para que pues él lo pueda compartir. Excelente, doctor, excelente. A usted. Excelente, doctor. Mi agradecimiento a nombre mío y a nombre de la asociación y el ilustre Colegio de Abogados de Callao por la excelente y magnífica disertación, muy enriquecedora para la comunidad jurídica, y es un honor tenerlo en nuestra asociación, y espero que no sea la primera, sino de varias más adelante ponencias, y nos gustaría tenerlo en una próxima ponencia previo a coordinación, estimado doctor. Un saludo de acá desde Perú, Lima, hasta Argentina. Mi agradecimiento a nombre de la asociación, mi estimado doctor, y le vamos a estar emitiendo el respectivo diplomado por su ponencia, estimado doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leo Dan. Gracias por la invitación y espero que se sigan capacitando y espero que sigan dando estas ponencias que son enriquecedoras, ¿no? Así que muchísimas gracias, hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a todos, estimados participantes. Damos por concluido la conferencia. Muchas gracias, doctores.